buenas tardes, mi nombre es Alexander García Yepes y en este tutorial vamos a repasar el manual de instrucciones del software Tomás 302. Recordemos que con Tomás podemos gestionar cualquier tipo de nómina para cualquier tipo de empresa. Inicialmente, en el manual que ustedes reciben en PDF, en formato PDF, la primera parte se refiere a la activación de macros en Excel. Este es un procedimiento requerido para que el programa funcione. Recordemos que el programa está diseñado en VBA o Visual Basic para aplicaciones y Excel. Entonces vamos a proceder a activar las macros inicialmente. Para activar las macros simplemente debemos abrir Excel, nos debemos dirigir a la pestaña de programador. Si la pestaña de programador que estamos viendo en estos momentos no está activada en su Excel, lo único que debe hacer es dirigirse al logo de Office que se encuentra en la parte superior izquierda y posteriormente a la opción de opciones de Excel. Aquí podemos encontrar en las opciones más frecuentes una palomita que está activando mostrar ficha de programador en la cinta de opciones. Esta es la opción que debemos mantener activa. Le decimos aceptar y vamos a tener ya activada la pestaña de programador. En seguridad de macros posteriormente vamos a activar la opción de habilitar todas las macros y de confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA y vamos a hacer clic en aceptar. En estos momentos ya tenemos activas las macros en Excel. El segundo paso entonces será instalar el programa. Para ello ustedes deben haber recibido un archivo de zip o de RAR, que son archivos que se encuentran comprimidos, y lo primero que deben hacer es descomprimirlos. En esta ocasión vamos a trabajarlos sobre el escritorio. Vemos acá tenemos el archivo comprimido, en este caso se llama Tomás, no siempre se va a llamar Tomás. Vamos a hacer clic derecho en el archivo para descomprimirlo y vamos a decirle que lo extraiga. Vamos a decirle extraer en Tomás. Podremos ver que se nos ha creado una carpeta nueva con el mismo nombre del archivo comprimido, solo que ya podemos ingresar a ella. El primer paso entonces será abrir esta carpeta. En ella encontraremos otra carpetica que se llama Tomás, también la vamos a abrir. Y el primer archivo que debemos ejecutar es el que se llama instala. Le vamos a hacer doble clic para ejecutarlo. En estos momentos es muy importante que usted tenga comunicación directa con su proveedor de programa, porque en la instalación, en el proceso de instalación, se le pedirá una segunda clave, la cual solamente podrá ser proporcionada por su proveedor, y cada vez que usted ejecute este archivo le solicitará una clave diferente. Entonces es necesario que mientras lo esté instalando tenga comunicación directa con su proveedor. Realmente eso no tardará más de un minuto. Podrá hacerlo a través de Skype, podrá hacerlo a través de TeamViewer, del Messenger, de Google Tag, por medio telefónico. Realmente pues hay muchas opciones para poder tener la comunicación directa con nosotros o con su proveedor. Bueno, en estos momentos se está instalando, se está ejecutando el programa. Vamos a observar de pronto que vamos a tener momentos en que se va a demorar para ejecutar el programa, pero no es por problemas de la máquina, sino porque el programa que utilizamos para hacer los videos consume gran cantidad de memoria. Pero bueno, ya estamos entonces en el menú principal del instalador. Lo único que debemos hacer es clic en el logo de GIA y veremos cómo se activa un nuevo menú. En este menú se van a solicitar datos personales, datos básicos de la empresa. En este caso vamos a colocar cualquier tipo de información, tipo documento, nombre, empresa de prueba, dirección, vamos a decirle Armenia, ciudad de Armenia, departamento del Quindío. La primer clave que le proporciona el programa es la que se encuentra en este cajón azul que dice PA630. Usted se debe comunicar con nuestra empresa para poder tener acceso
a la clave, a la segunda clave, para poderla digitar en el cuadro rojo que le permitirá instalar. Ok, entonces ya hemos ingresado la segunda clave, hacemos clic en aceptar y se activará este nuevo menú. Es un menú que solamente tiene un botón. El botón se llama instalar. Haremos clic en él y se empezará el proceso de instalación. Solamente debemos aceptar hasta que el proceso termine. Nos avisará que la instalación ha sido exitosa, hacemos aceptar nuevamente y ya no necesitamos el instalador, solamente lo vamos a cerrar. Solo lo cerramos, volvemos a la carpeta que ya hemos descomprimido previamente, recordemos que ya lo hicimos, y vamos a dirigirnos a este archivo que se llama nómina Tomás 302 full versión y vamos a abrirlo, vamos a ejecutarlo. Cuando lo hagamos, vamos a empezar a ceñirnos o a guiarnos por el manual de instrucciones que ustedes han recibido en formato PDF. Inicialmente, entonces, la segunda parte del manual es cómo instalar el programa, que es el mismo procedimiento que acabamos de realizar, uno a uno cada paso que debemos seguir. Y la tercera parte ya se refiere a empezando a trabajar con Tomás 302. Se nos indica que debemos ejecutar el segundo archivo que recibimos, que se llama nómina Tomás 302. Normalmente así se llama, pero en todo caso solamente vienen dos archivos, uno que se llama instala y el otro que es el archivo con el programa de nómina. En estos momentos entonces hacemos clic, como ya habíamos ejecutado el programa, este es el menú principal. Vamos a hacer caso también entonces de las instrucciones que se siguen en el manual, que es uno a uno cada botón y en el orden que aparece en el menú según como su columna. Miremoslo por secciones. Entonces esta que es la primera sección, segunda sección de botones, tercera sección que es la gestión de la nómina, cuarta sección que es la de liquidaciones y la quinta sección que es consultas especializadas. La primera sección, entonces vamos a ver que son estos cuatro botones, estas cuatro opciones, que nos permitirán, en conclusión, parametrizar el programa para poder trabajar con él. Empecemos con el primer botón, que se llama parametrización. Vemos que esta opción está compuesta de cuatro pestañas. Una pestaña que se llama tarifas, descuentos, otros parámetros y empresa. Empecemos por la pestaña de tarifas. Como podemos ver, son todas las tarifas y porcentajes legalmente establecidos, como es el salario mínimo, el auxilio de transporte, el tope máximo para el pago de auxilio de transporte, la tarifa plena de salud, tarifa de salud para el empleador, tarifa plena de pensión, tarifa de pensión que asume el empleador y así sucesivamente. Todas las tarifas incluyendo el costo del trabajo complementario, que son las horas extras y los recargos. Por último vemos la tarifa de IVA. Este campo solamente lo utilizarán aquellas empresas que se dediquen a la prestación de servicios temporales, como son las EST, o también las cooperativas de trabajo asociado, que también cobran un IVA sobre la prestación de estos servicios. En caso contrario, en caso de que usted sea un usuario que solamente va a gestionar la nómina de la empresa donde usted labora o de su empresa, debe hacer caso omiso de este campo. De lo contrario, entonces vemos que está establecido el 1.6%, que es el normal, el legal. Vemos la segunda pestaña que se llama descuentos. En esta pestaña es muy importante aclarar que solamente podemos hacer 4 descuentos automáticos a cada empleado. Y los descuentos 3 y 4 corresponden a ahorros y aportes. En este caso, vienen definidos con unos nombres que son A, B, C, D, pero que nosotros podemos modificar. Ahorros, aportes. En el caso que manejemos ahorros y aportes, siempre lo debemos manejar en estos dos campos, en el descuento 3 y en el descuento 4. ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos un módulo especial que gestionará estos dos valores.
Entonces ya sabemos, lo vuelvo a recordar, descuento 3 es para ahorros, descuento 4 para aportes. Si no tenemos ahorros y aportes, sino que vamos a realizar otros 4 descuentos diferentes a estos, podemos digitar el nombre de cada uno acá. Ok. Tercera pestaña, otros parámetros. Vemos que existen 8 botones en la parte superior: fondo de pensiones y cesantías, EPS, cajas de compensación, ARP, forma de pago, entidades financieras, tipo de contrato, cargos, profesiones u oficios. Si hacemos clic en fondo de pensiones, vemos que se activa un título acá que dice fondo de pensiones y cesantías. Si hacemos clic en EPS, vemos que se activa un título que se llama EPS. Si hacemos clic en cajas de compensación, sucede lo mismo. Y también cambia este cuadro de lista. Nos vamos a encontrar con muchos cuadros de lista que son unos cuadros azules que tienen listados de información. Vemos cómo va cambiando cada vez que hacemos clic en una opción diferente. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hacemos clic en uno de estos botones, se llama en este cuadro de lista a la información a la que estamos haciendo referencia. En este caso, por ejemplo, si queremos agregar un nuevo cargo, profesión o oficio, simplemente lo agregamos en este campo que se encuentra en blanco. Damos contador público y le decimos agregar. Si vamos a revisar en orden alfabético, debe aparecer el contador público. Como lo podemos ver acá, ya está contador público. Si queremos eliminarlo, simplemente lo seleccionamos y le decimos eliminar. Ok. De la misma manera podemos crear o eliminar entidades financieras, tipos de contrato, formas de pago, EPS, fondos de pensiones, cajas de compensación y ARPs. La cuarta pestaña es una pestaña que no es muy relevante. Acá simplemente vamos a digitar el nombre de la empresa que queremos que salgan los encabezados de los informes que se exporten a Excel. En este caso vamos a utilizar el nombre de la empresa de prueba y un NID compuesto por muchos 9. Vamos a decirle crear. No tenemos que hacer nada más. Ese es entonces el módulo de parametrización. Tenemos otro módulo que se llama gestión de empresas contratantes. Debemos tener en cuenta que la estructura de información del programa Tomás está conformada por un nivel superior que son las empresas contratantes. Es decir, lo primero que debemos crear son empresas contratantes. Si lo está utilizando, el programa lo está utilizando un usuario que no maneje este tipo de servicios, simplemente en esta opción va a crear los datos de la empresa a la cual va a gestionar la nómina. Como podemos ver, el formulario está compuesto por una primera parte que nos pide la información básica de cada empresa, como nombre, NID, dirección, teléfono, celular, departamento y ciudad, email y otros detalles. Esta información es muy importante que la ingresemos confirmando que la información sea cierta. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar manejar una agenda, un directorio diferente de contactos con los clientes. Entonces solamente será necesario mantener este módulo al día para poder consultar datos de contacto, emails, números telefónicos, etc. En el caso de las ESTs y cooperativas de trabajo asociado, existen algunas negociaciones en las cuales no se les cobra mensualmente las prestaciones sociales y solamente se cobran cuando se liquide un empleado. Si este es el caso, en este campo debemos marcar que no liquide prestaciones sociales. En el caso que en cada nómina o cada factura se liquide las prestaciones sociales, a pesar de que no se liquide ningún empleado, lo dejamos como viene predeterminado, que es con la opción sí. Recordemos también que cada cliente o cada empresa contratante tiene una tarifa de administración diferente. Esto varía, según lo hemos visto, dependiendo del tipo de contrato, de la cantidad de usuarios, del tipo de empresa, es decir, de criterios únicos y exclusivos de cada negociación. Quiere decir entonces que Tomás 302 nos permitirá crear una tarifa de administración para cada cliente. En este caso tenemos, por ejemplo, un 6%.
Y a continuación tenemos 4 botones. El primero se llama crear, entonces lo vamos a utilizar para ingresar nuevas empresas contratantes o nuevos clientes. Después de haber verificado toda la información que hemos ingresado, que hemos digitado en la parte superior, incluyendo la tarifa de administración, haremos clic en crear. Acá nos vamos a encontrar muchas veces con eventos como que queremos crear una empresa con el mismo NID, o 2 empresas con el mismo NID, perdón. El programa no lo va a permitir. Por seguridad, solamente deja crear una empresa con un mismo NID. Después de que se ha creado la empresa, se agregará en el cuadro de lista que vemos en la parte inferior del formulario. A continuación tenemos el botón llamado modificar. Es un botón muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, vamos a seleccionar la empresa de prueba en el cuadro de lista. Vemos como los datos de los campos superiores cambian inmediatamente. Seleccionamos una empresa diferente. Seleccionemos entonces la empresa de prueba y observamos que en otros detalles existen unos datos que no tienen ningún sentido. Simplemente vamos a borrarlo y vamos a decirle modificar. Nos pregunta que si estamos seguros de modificar a este usuario, vamos a decirle que sí. Vamos a ver qué pasó. Seleccionemos nuevamente empresa de prueba, vemos que ya no aparece esa información. Entonces es tan sencillo como seleccionar la empresa que deseamos modificar, digitar la nueva información y hacer clic en modificar. Solamente con esos pasos ya podemos modificar cualquiera de esos datos, menos el NID. Porque entonces si vamos a modificar el NID, lo que realmente vamos a hacer entonces es crear una nueva empresa. La tercera opción o el tercer botón que aparece en este conjunto de botones, que se encuentran todos 4 en azul oscuro, es la opción eliminar. Para eliminar es necesario simplemente seleccionar una empresa de la lista y hacer clic en el botón de eliminar. Se nos va a preguntar si deseamos eliminar realmente este usuario. Vamos a hacer el ejemplo con la primera empresa, multipropósito de Calarca. Vamos a decirle eliminar. Vamos a decirle que sí. En este caso nos dice que existen usuarios vinculados a este cliente, es decir, trabajadores que se encuentran vinculados a este cliente. Por lo tanto, no se permite eliminar esta empresa. Esto es una opción de seguridad que Tomás nos proporciona con el fin de no poder eliminar empresas que ya tienen un movimiento generado. En caso de que la empresa no tenga movimiento, vamos a seleccionar multipropósito de Calarca sin la terminación ESP y con un NID diferente. Vamos a decirle eliminar, sí, simplemente la elimina. Y la cuarta opción es una opción que se llama Excel. Y lo que nos permitirá será exportar a Excel la hoja de vida con la información de la empresa que tenemos seleccionada en el momento. Por ejemplo, vamos a escoger multipropósito de Calarca. Vamos a decirle Excel. El programa nos informa que los datos básicos del cliente han sido satisfactoriamente exportados a Excel. En este punto es importante recordar que para poder llegar a un informe o consulta exportado a Excel, debemos cerrar las ventanas que se encuentran activas hasta quedar ubicados en el menú principal. El menú principal es este. Como podemos ver, es un archivo de Excel. Y para ver el informe que acabamos de exportar, que es la hoja de vida de un cliente, simplemente presionamos Control Tab. Vemos entonces empresa de prueba y el NID, que son los datos de nosotros, los que leemos en la parte de parametrización, y los datos de la empresa del cliente que acabamos de exportar, que era el nombre, razón social, el NID, dirección, teléfono, celular, ubicación, correo electrónico, otros detalles, tarifa de administración y fecha de elaboración de este informe. Vamos a cerrar la consulta y para volver a activar Tomás 302 simplemente debemos hacer clic en el logo de GIA. Vemos entonces nuevamente el programa. Después de haber creado las empresas que necesitemos, podemos consultarlas de manera sencilla. En este caso tenemos solamente 2 empresas, pero si tuviéramos en este momento 20 empresas o 50 o 100 empresas creadas, podríamos utilizar estas opciones que se encuentran en un azul más claro, que dice ordenar por nombre u ordenar por NID. Vemos cómo cambia el orden del cuadro de lista. Es una opción que simplemente nos permitirá
modificar la forma de ordenar los clientes en el cuadro de lista. Y la otra opción es un cuadro blanco. Este cuadro blanco nos va a permitir ubicarnos en una empresa solamente con digitar una fracción del nombre de la misma. Por ejemplo, vamos a colocar acá D, Calarcam. Vamos a ubicarla primero en empresa de prueba, vamos a decirle D, Calarcam. Vemos cómo inmediatamente el programa se ubica en multipropósito de Calarcam. Si tuviésemos una lista muy larga y la selección que hace el programa no es la indicada, simplemente hacemos clic en el botón azul que acompaña a este cuadro blanco y nos irá ubicando en los clientes que cumplan con estos criterios o que contengan este fragmento de texto. También podemos buscar un cliente dependiendo de su NID. Vemos acá como por ejemplo, simplemente cuando seleccionamos, digitamos varios 9, él nos ubica en el primer cliente, pero si digitamos un 8, inmediatamente empieza a ubicarnos en la segunda empresa. De la misma manera, si solamente recordamos una fracción del NID, podemos hacer clic en el botón azul oscuro que acompaña al campo de búsqueda por NID para que nos vaya ubicando en todos los clientes, en cada uno de los clientes que cumplan con este criterio. Después de que ya hemos creado las empresas, es necesario entonces crear los departamentos de cada una. Departamentos, sucursales, agencias, dependencias, como ustedes lo quieran llamar. En empresas como ESTs, o cooperativas de trabajo asociado, nos podemos encontrar normalmente con empresas que nos exigen que separemos las nóminas dependiendo de algunas dependencias que ellos manejan. Por ejemplo, hay unos clientes que exigen que, por ejemplo, se divida la nómina en departamento administrativo, departamento de ventas y departamento de inventarios. Tomás nos permite realizar este tipo de departamentalización. Simplemente debemos seleccionar la empresa a la cual queremos crearle el departamento. En este momento estamos seleccionando empresa de prueba, el número del NID y vamos a crear el departamento inventarios y vamos a decirle crear. Como podemos ver en este cuadro de lista inferior, se van creando todos los departamentos por cada empresa y así lo podemos hacer tantas veces como lo necesitemos. Si necesitamos eliminar un departamento, simplemente lo seleccionamos y le hacemos clic en eliminar. Pero si ese departamento tiene ya empleados vinculados, no va a permitir eliminarlo y nos va a salir este mensaje. Seleccionemos por ejemplo inventarios que lo acabamos de crear y le vamos a decir eliminar. Inmediatamente lo va a eliminar sin ningún problema. Ok. Vemos acá en la parte inferior también una opción que se llama Exporta a Excel informe de departamentos. Esta opción también nos permitirá seleccionar la empresa y exportar un pequeño informe de cuántos departamentos tiene creado cada una. En la parte superior también podemos observar unos botones que ya se empiezan a volver familiares para nosotros, que son unos campos blancos acompañados de un botón azul que nos permitirán entonces buscar más rápidamente una empresa por su nombre o por su NID. Recordemos que en estos dos campos solamente será necesario digitar un fragmento o del nombre o del NID. Después de haber creado empresas y a cada empresa haberle creado departamentos, solamente será necesario entonces continuar con la creación de trabajadores. En este caso aparecen todos los empleados o trabajadores que se encuentran activos en la empresa. Si fuésemos a crear uno en estos momentos, debemos seleccionar el nombre de la empresa. Vamos a crearle uno a empresa de prueba. Vamos a decirle que se lo vamos a crear al departamento de ventas, que el nombre será Alexander. Vamos a crear a Mónica López Muñoz. Tipo de cédula, tipo de documento, perdón, de identidad es cédula. Recordemos que para desplazarnos en el formulario solamente será necesario utilizar la tecla Tab. Esto es para omitir el uso del mouse. Nos dará mucha más rapidez en el uso, en el manejo de Tomás 302. Fecha de nacimiento, vamos a colocar en este momento cualquier fecha, 2 de abril del 81. Número de identificación vamos a colocar cualquiera. Lugar de expedición. Cuando tenemos
un campo que está acompañado por una flechita negra en un cuadrito gris, simplemente hacemos clic en Alt, flecha hacia abajo y veremos que se despliega una lista. Seleccionamos el municipio en el cual se expidió el documento y ahora vamos a definir cuál es el salario para este empleado. Es importante, el valor que nos está recordando acá Tomás 302 nos está recordando un valor de 535.600. En este caso quiere decir que ninguna persona podrá ganar menos de este salario al mes. Legalmente es un salario que está definido, es un salario mínimo. Entonces en este caso vamos a definirle 1.000.000 de pesos. Fecha de ingreso, vamos a decirle que es el 1 de enero del 2011. Y en la parte derecha vamos a continuar con el cargo u oficio, vamos a decirle que es vendedor de servicios, que el fondo de pensiones al que pertenece es Porvenir, fondo de cesantías Porvenir, EPS vamos a decirle que es Confenalco, caja de compensación Confenalco, ARP Sura, centro de trabajo, digamos que es en una oficina, entonces es con un riesgo 1, forma de pago quincenal, entidad financiera, vamos a decirle que es Bancolombia, tipo de contrato indefinido y en otros datos. Este espacio simplemente nos permitirá aprovecharlo como por ejemplo para el teléfono 317-778-5737. El campo que sigue a continuación es un campo que dice pensionado S o N. En muchas ocasiones se contratan personas que ya se encuentran pensionadas. Esto entonces exigirá que no se liquide la pensión en la seguridad social de esta persona. Entonces simplemente él viene predeterminado, Tomás viene predeterminado con la opción de que no es pensionado. En caso contrario simplemente borramos y colocamos una S. Vamos a mantenerlo en N. Recordemos que entonces lo que hará esta opción es que para este empleado o para el empleado que le marquemos la opción S o la opción sí, no liquidará la pensión en la seguridad social. Bueno, supongamos que ya es la información del empleado y vamos a decirle crear. Vemos que se ha creado Mónica López Muñoz, vemos toda la información. Si nos movemos entre la lista de los empleados que está creada, podemos ver cómo cambian los datos en la parte superior. ¿Sí? Cada vez que nos ubicamos en un empleado diferente, cambia la información. Supongamos entonces que con Mónica cometimos un error, que el salario, vamos a seleccionarla y vamos a decirle que el salario no era 1.000.000, sino que eran 900.000 pesos. Entonces modificamos el dato manualmente y le decimos modificar. Si vamos y ubicamos nuevamente a Mónica, vamos a ver que su información cambió. Esto también lo podemos hacer con cualquier información. Vamos a decirle que no nació en Nariño, sino que vamos a decirle que en el Amazonas. Le decimos modificar. Vamos a ver qué pasó con Mónica López Muñoz. Ya está con el Amazonas. Miren que si la seleccionamos, ya aparecerá con un lugar de expedición diferente y con un salario diferente. La tercera opción es eliminar. En esta opción vamos a seleccionar, por ejemplo, a Mari Juliet Parra Parra y vamos a decirle eliminar. Dice que el usuario tiene movimiento vinculado, es decir, ya tiene nóminas creadas, por lo tanto no se permitirá eliminar a este empleado. Pero si seleccionamos, por ejemplo, a Mónica López Muñoz, la información se eliminará automáticamente. La opción de Excel también nos permitirá exportar la información del empleado que teníamos seleccionado. En este caso, Jaime Alzate González. Vamos a decirle aceptar. Vamos a cerrar el programa hasta quedar ubicados. Recordemos, siempre debemos de quedar ubicados en el menú principal. Y vemos que se ha exportado la hoja de vida de Jaime Alzate González. Una hoja de vida muy sencilla, pero que contiene toda la información que se le ha asignado. Vamos a cerrar nuevamente. Activamos el programa, vamos a dirigirnos nuevamente a gestión de trabajadores y vemos en la parte inferior otras opciones que son ordenar por dependencia, ordenar por nombres u ordenar por cédula. Y vemos cómo la información cambia cada vez que hacemos clic sobre estos botones. Recordemos que estos botones nos permitirán simplemente cambiar el orden de la lista principal de empleados.
Esas opciones las veremos casi que en todos los formularios. Cambiar el orden de una lista o también seleccionar, ubicar a un empleado según su dependencia, según su nombre o según su cédula. Por ejemplo, queremos seleccionar un empleado, vamos a decirle acá, que empieza por 109. Vemos que inmediatamente nos ubica el primer empleado que contiene un número, un NID con esos dígitos. Pero en caso de que no sea ese el que estamos buscando, simplemente hacemos clic en el botón azul. Tomás nos dirigirá al siguiente empleado que contenga estos criterios. Entonces miren que nos ubicó en Juan David Vélez Restrepo. Pero si nuevamente ese no es el empleado que estamos buscando, le podemos hacer clic nuevamente al botón y vemos cómo saltará nuevamente a otro empleado que cumpla con esos requisitos. En estos momentos ya hemos parametrizado a Tomás para poder trabajar, es decir, ya hemos creado la información necesaria para poder generar consultas, nóminas y poder trabajar con él fácilmente. Continuemos ahora con la segunda sección de opciones de Tomás 302. Vemos un botón que se llama Consultas Generales. Cuando hacemos clic sobre él, se activa un formulario que nos muestra las empresas que existen creadas, que se han creado en el programa previamente. Si seleccionamos cada una de ellas, vemos que las dependencias van cambiando. Este formulario, esta opción, es una opción de consulta, es una opción muy sencilla. Lo único que nos permite es consultar por cada empresa qué departamentos tiene y cada departamento cuántos empleados. Entonces, por ejemplo, acá en la empresa multipropósito, vemos que para el departamento administrativo existen estos empleados. Vemos también que existe la opción Exporta Excel. Dependiendo de la opción de la empresa que estemos seleccionando, podremos exportar el informe. La segunda opción de esta segunda sección de botones de Tomás es la consulta de cumpleaños. Es una opción, es una consulta muy sencilla de utilizar. Solamente debemos seleccionar el tipo de empleados que queremos involucrar en el informe, en este caso vamos a decirle que activos, y seleccionamos el mes. A medida que vamos cambiando el mes, podemos ver que en el cuadro de lista cambian los resultados. Esto depende de la cantidad de cumpleaños que existan en esa fecha o en ese mes. Vemos por ejemplo que en mayo existen 2 cumpleaños y como ya ha sido habitual pues, de los demás formularios, podemos ver que existe también el botón Exporta Excel. La tercera opción de esta sección de botones es las llamadas de atención. En las llamadas de atención, primero que todo vemos un cuadro de lista con todos los empleados que existen en la base de datos de Tomás 302. En caso de que tengamos una base de datos muy amplia, una lista de empleados muy amplia, podemos observar en la parte superior que existen 2 campos de búsqueda. Recordemos cómo utilizarlos. Simplemente digitamos una fracción de nombre o en este caso fracción de identificación y lo ubicamos con el botón que le corresponde. En este caso vamos a hacer por ejemplo un llamado de atención a Jaime Alzate González. Vemos que nos sale el número de identificación, los nombres y apellidos y la fecha actual. Supongamos que la fecha del llamado de atención fue el 16 de abril y en este espacio naranja lo que haremos es ingresar un resumen del llamado de atención. Por lo regular, en las empresas que manejan departamentos o dependencias de recursos humanos grandes, todos los llamados de atención tienen un número específico y llevan un consecutivo. Entonces se recomienda, si no han adoptado ese método, que lo hagan, pues eso les serviría demasiado para complementar esta opción. Pues podrían identificar más fácil el físico, que de todas formas es necesario en el momento requerido. Supongamos que entonces para Jaime Alzate González vamos a hacer el llamado de atención número 56. Vamos a decirle aceptar.
Si luego vamos a consultar a Jaime Alzate González, simplemente lo seleccionamos de la lista y hacemos clic en el botón consultar. Podemos ver que este señor Jaime Alzate González tiene varios llamados de atención asignados, dentro de ellos el que acabamos de ingresar. Y la cuarta opción de esta sección de botones de Tomás 302 es ahorros y aportes. En esta sección, como ya ha sido habitual, yo creo que ya nos podemos ir familiarizando como con la dinámica que maneja el programa. Podemos ver inicialmente entonces un cuadro de lista, dos campos para búsqueda. En este caso vamos a consultar, podemos consultar cualquier empleado. En esta lista vamos a ver todos los descuentos que se van a hacer de las nóminas correspondientes a ahorros y aportes. Recuerden que cuando vimos el módulo de parametrización aclaramos que los descuentos número 3 y 4 correspondían a ahorros y aportes. Si lo hemos parametrizado bien, entonces podremos utilizar este módulo para gestionar esos dos ítems. Vemos que cada vez que seleccionamos un empleado diferente, cambia la información que se encuentra en la parte inferior del cuadro de lista, pues nos indica así el nombre del empleado y el número de identificación. Supongamos que vamos a hacer una consulta a Diana Lorena Abril. Simplemente seleccionamos y le decimos ver estado de trabajador asociado. Vemos que para esta persona solamente se han hecho dos descuentos, los dos han sido por valores similares. Un descuento se hizo en la nómina del 1 de abril del 2011 al 30 de abril del 2011 y otra del 15 de marzo al 30 de marzo del 2011. Vemos los valores descontados, podemos ver cuánto tiene acumulado en ahorros, cuánto en aportes y cuánto se ha hecho de devoluciones por el concepto de ahorros. Así tendríamos un resultado para el saldo de ahorros. Vamos a cerrar. Realmente entonces es una opción muy sencilla de manejar y en este mismo formulario podremos hacer las devoluciones. Seleccionamos a Diana Lorena Abril Agudelo y vamos a hacerle una devolución para la fecha 22 de abril y hacemos clic en el botón. Vamos a confirmar y vamos a volver a consultar a Diana Lorena. Vemos que ya se refleja en este informe la devolución de 2 pesos. Restándosela al valor que tiene acumulado de ahorros, tendría un saldo de ahorros de 2 pesos y aparece la lista de devoluciones. Esta opción realmente se maneja mucho en las cooperativas de trabajo social. Es muy poco frecuente en empresas de servicios temporales o ESTs o empresas privadas normales. En este momento ya hemos terminado el recorrido por la primera sección de opciones, que son las opciones de parametrización, la segunda sección de opciones, que es una sección de informes y módulos complementarios. Ahora vamos a continuar con la tercera sección, que corresponde al administrador de nómina. Entonces tenemos el primer botón que se llama gestión de nómina. En gestión de nómina tenemos que seleccionar siempre será el primer paso, seleccionar la empresa a la cual queremos realizar la nómina. Si la empresa no tiene empleados o no tiene trabajadores asignados, no se podrá generar una nómina. Vemos acá como para la empresa de prueba nos sale este aviso: no es posible crear una nómina a partir de este cliente, pues no tiene usuarios vinculados. Hagamos el ensayo con la segunda empresa, que es multipropósito, y vamos a seleccionar el departamento de auxiliares. Nos sale el mismo mensaje, pero si seleccionamos el departamento administrativo, se nos activa una ventana que nos solicita la fecha de la nueva nómina. Vamos a suponer que vamos a realizar una nómina entre el 1 de mayo y el 15 de mayo, es decir, para la primera quincena de mayo. Le decimos generar y vamos a tener disponible este formulario que aunque en su estructura es mucho más complejo, pues tiene mucha más información,
realmente no es tan complicado de manejar o de entender. Empecemos por el encabezado. Podemos ver que sale el nombre del empleado que seleccionamos previamente en el cuadro de lista, nombre del trabajador, identificación del trabajador, nombre de la empresa a la cual está asignado, NIF de la empresa a la cual está asignado, periodo de la nómina, en este caso del 1 de mayo al 15 de mayo, días que abarca esta nómina y una opción que es muy importante. En caso de que un empleado ya sepamos que va a ser la última nómina que le vamos a liquidar, simplemente marcaríamos una X en esta opción. Con eso, siguiendo este procedimiento, se desactivaría o se daría de baja a ese empleado, sin borrar de la base de datos toda la información que exista de él. Lo único que hará el programa será no incluirlo en nuevas nóminas para este departamento de la empresa multipropósito. Seguidamente encontramos el salario básico que tiene asignada esa persona y el valor de la hora ordinaria. Inicialmente el programa nos liquida los días a los cuales corresponde la nómina, en este caso son 15, y las horas ordinarias. Recordemos que cada día ordinario, un día laborado, no puede exceder de 8 horas ordinarias. En este caso entonces Tomás nos calcula automáticamente, pero con la opción de poderlo modificar. En esta quincena supongamos que este empleado no trabajó sino 14 días y de esos 14 días trabajó 110 horas. Vemos también los espacios para el trabajo complementario u horas extras y recargos. En este caso vamos a liquidar solamente 5 horas diurnas y vemos que se va a ir totalizando, se van a ir totalizando las horas. En este caso cambia el total. Ahorita vamos a ver cómo cambia, cómo vuelve a recalcular toda la información dependiendo de los nuevos datos que ingresamos. En estos espacios que dice IRC, IRP, simplemente ingresaremos en caso de que el empleado tenga algún tipo de incapacidad. Cada incapacidad puede tener 3 ciclos. Una incapacidad inicial que es entre 1 y 3 días, una incapacidad hasta 90 días o una incapacidad mayor de 90 días. En este caso, vamos a decirle que existe una incapacidad inicial y vamos a indicarle que es de 2 días. IRC corresponde a incapacidades por enfermedad común, IRP a enfermedades profesionales. Seguimos entonces con 3 espacios, 3 campos, incentivo 1, 2 y 3, marcados con IBC. Significa que son valores adicionales que ha devengado el empleado y que harán parte de la base de cotización tanto de seguridad social como de prestaciones sociales. Vamos a colocar un valor de 100.000 pesos. Vemos seguidamente el auxilio de transporte, se liquida dependiendo de los días a los cuales corresponde la nómina, y unos incentivos que no están marcados con IBC. Recordemos que existen otros ingresos de los trabajadores que no afectan directamente el IBC. Por ejemplo, propinas. Supongamos que este empleado tiene 55.000 pesos en propinas. En este caso no vamos a hacerle más modificaciones y vamos a decirle recalcular. Vemos que ha cambiado el valor total de las horas. Vemos que ha cambiado el valor que se liquida de la incapacidad, el auxilio de transporte y el total de vengado. A continuación entonces ya tenemos la liquidación tanto de la seguridad social como de las prestaciones sociales, dependiendo del tiempo que estamos liquidando y del IBC. En descuentos solamente existen 2 descuentos, uno por ahorros y otro por aportes. En caso de que estemos de acuerdo con esta información, ya hemos recalculado, lo único que debemos hacer es aceptar el cambio que hemos hecho. Si vamos a volver a ubicar al señor Julián David Vélez, vemos que la información ya ha sido guardada. En este caso supongamos que los demás empleados no tuvieron ninguna novedad y trabajaron los 15 días completos sin horas extras ni trabajos
ni horas con recargo. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es decirle reafectarle la nómina y liquidarla. Al momento de liquidarla se me va a generar un documento interno. En este caso nos dice que se llama el documento F1. Vamos a decir aceptar. En este momento la nómina ha sido guardada. Se ha guardado en la base de datos. Solamente será necesario utilizar el módulo de legalización de facturas para las empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado. Si ingresamos en este módulo, podremos ver cada una de las nóminas que hemos generado con una información complementaria, como es en este caso costo total, tarifa de administración, IVA total a pagar. Estos valores son de interés para, como ya lo había dicho, para empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado. En caso de que el usuario de Tomás 302 sea una empresa normal que no preste servicios de trabajo de servicios temporales y sea una cooperativa de trabajo asociado, le importarán son las últimas dos opciones, como son desprendibles y exportar nómina. Y seleccionamos la opción de exportar nómina. Después de haber seleccionado la nómina correspondiente y exportamos desprendibles, cerramos el programa. Recordemos que para ver las exportaciones debemos de quedar ubicados en el menú principal. Tendremos acceso entonces ahora a esos dos informes que acabamos de exportar. Uno es la nómina. Vemos que ya sale con formato, sale organizada con todos los empleados, incluyendo el periodo que comprende la nómina, el encabezado con los datos de la empresa, los nombres y el tiempo laborado. Vemos acá la variación de Juan David, que solamente sale con 14 días, y vemos la liquidación de todas las variables de la nómina, incluyendo al final el neto a pagar. Esta sería la primera información exportada, y el segundo dato que exportamos que fueron los desprendibles. Vemos acá entonces que sale un desprendible para cada empleado, incluyendo los datos básicos del empleado, el total de vengado y los descuentos realizados, y al final el neto a pagar. Esos serían los informes que serían de interés para una empresa que no preste servicios temporales, pero para una EST o una cooperativa de trabajo asociado sería importante en este módulo también la opción de facturar, exportar factura y exportar complemento. Si decimos facturar, vamos a ver que ya se va a liquidar la tarifa de administración dependiendo de la tarifa porcentaje que le asignamos a ese cliente al momento de crearlo, el IVA del 1.6% que también lo definimos en parametrización, un total a pagar y un neto a pagar. En este caso la factura ya ha quedado guardada. Tenemos un espacio naranja que podemos utilizar para hacer observaciones que se van a imprimir o que se van a exportar junto con la factura. Vamos a hacer la prueba, observaciones, factura 1, y vamos a decir factura, exportar factura, y exportemos el complemento. Volvamos a cerrar el programa hasta quedar ubicados en el menú principal, y ahora tendremos acceso primero a la factura. Entonces vemos que sale la información lista para una proforma para ser impresa, sale el periodo de la nómina que se está cobrando, la forma de pago, las observaciones, el valor incluyendo el costo de la administración, el IVA y el neto a pagar por la empresa. Y el complemento es un resumen de todos los ítems que hacen parte de esa factura. Entonces vemos cómo empieza por salario, otros ingresos, auxilio de transporte, total a pagar, prestaciones sociales, seguridad social y aportes para fiscales. Esto es un complemento que debe ser anexo o debe ser un adjunto de la factura de venta. Y la tercera opción es una opción que nos permitirá
consultar la facturación en una fecha específica.